Scooby-Doo llegó al cine en 2002. Esta colorida y llamativa adaptación muestra a la ahora retirada pandilla de Misterio a la Orden viajando a la isla de Horripilandia para investigar unos eventos demoníacos, solo para descubrir que esta vez no están lidiando con criminales normales, usando máscaras, sino con monstruos totalmente reales. Ahora bien, cuando se estrenó la película de Scooby-Doo, ganó mucho dinero, pero también recibió malas críticas y dejó a muchos fans divididos. Pero una cosa que sí hizo bien fue revivir la franquicia y traerla al público moderno. Y es que esta serie original es de los años 60 y 70 y esas animaciones son las que estaban presentes desde entonces en una u otra forma. Así que para averiguar por qué Scooby-Doo dividió a los fans antiguos y también a los nuevos, les voy a contar todo lo que pudo haber sido detrás de cámaras y todo lo que al final vimos en estas. Así que, sin perder más tiempo, ¡comencemos! El origen de Scooby-Doo. Para entender esta división del fandom tenemos que volver al inicio del todo. La leyenda de Scooby-Doo comenzó con los Archies, en una popular serie animada de los años 60, sobre un grupo de chicos y su banda de música, y el programa fue bastante exitoso, y de hecho la cadena CBS quiso seguir este éxito con una nueva serie sobre otro grupo de jóvenes que formaban una banda de rock y que además resolvían misterios junto a su perro. La cadena se asoció con la compañía de animación Hanna-Barbera y conforme avanzaba la creación del programa, esto de la banda de rock fue eliminado y solamente quedó el grupo de chicos que resolvían misterios. También era importante hacer que el programa no fuera violento, debido a que muchos dibujos animados de superhéroes de esa época recibían fuertes críticas de grupos de padres que los consideraban demasiado violentos. El programa originalmente se llamaba Los 5 Misteriosos, y luego pasó a llamarse a ¿Quién está asustado? Pero finalmente la primera serie de Scooby-Doo se llamó simplemente Scooby-Doo, ¿dónde estás tú? Y contó con las voces de muchos actores de voz para su doblaje en Latinoamérica, destacando a Arturo Mercado como Shaggy, ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? e Ismael Arume como Scooby. ¡Salta, Shaggy! Pero después del fallecimiento de Ismael, el papel fue dado a Francisco Colmenero. ¡Ay, nos vamos a hundir! ¡Yo lo arreglaré! Los personajes del programa fueron muy queridos, el tema principal se volvió instantáneamente en icónico, y Scooby-Doo se convertiría en una de las caricaturas más reconocidas de todos los tiempos, con diferentes variaciones del programa a lo largo de los años. Personalmente de niño me encantaba este programa, y lo veía todos los sábados en la mañana y me gustaba el hecho de que los misterios nos daban a pensar en la cabeza. Cada episodio presentaba un monstruo o espectro diferente, y sabías que al final resultaría ser una persona común que ya había aparecido antes en el episodio, con pequeñas pistas dejadas para que uno pueda adivinar quién era el monstruo antes de la revelación final. La emisión original de Scooby-Doo se extendió hasta principios de los años 90, con una variación del programa llamada Un cachorro llamado Scooby-Doo, que mostraba a la pandilla como niños pequeños, cosa que se volvió súper común durante esos años. La idea de hacer esta versión de Scooby-Doo en niños era más que todo para desarrollar próximamente una película en acción real. Las animaciones de los 90. El productor de la trilogía del Caballero Oscuro y El Hombre de Acero, Charles Robin, comenzó a trabajar en una película de Scooby-Doo allá por 1994, lo cual tiene sentido si vemos la línea de tiempo, ya que en esa época otras propiedades de Hanna-Barbera, como Tom y Jerry y Los Picapiedra, fueron llevadas al cine, al igual que otras franquicias infantiles bastante populares, como Daniel el Travieso, Gasparín, Ricky Ricón y La Pequeña Pandilla. Sin embargo, cuando los años 90 se convirtieron en los 2000, la Warner Brothers, que es dueña de Scooby-Doo, finalmente comenzó a tomarse la producción en serio. Habían avanzado lo suficiente como para que Scooby-Doo pudiera hacerse en CGI y verse más realista, así que casi después de 10 años el proyecto finalmente recibió luz verde. Mike Myers quería hacer la película. A finales de los 90 y principios de los 2000, Mike Myers era una potencia de la comedia, gracias a películas como Austin Powers y Shrek. Originalmente fue contratado para protagonizar una película de Scooby-Doo, y se dice que Myers estaba también escribiendo el guión, pero no está bastante claro a quién iba a interpretar. Pero existen muchos rumores de que habría sido el mismísimo Shaggy, o un personaje creado para la película, y que compartiría pantalla con el perro. Sin embargo, entregó su guión a la Warner Brothers,
y al estudio pues no le gustó y lo rechazaron, así que simplemente abandonó la producción y su película de Scooby-Doo nunca vio la luz. Pero algunas ideas de guion de Myers terminaron llegando a la secuela de Scooby-Doo 2, pero eso es tema para otro video. Pero un dato bastante curioso es que en su lugar, Myers terminó trabajando en otra producción de franquicia infantil, llamada El gato en el sombrero, donde tuvo mucho control creativo. Pero ese es tema también de otro video. James Gunn estuvo a cargo de escribir la película. Y bueno, el proyecto continuó avanzando, y el cargo de director fue dado al editor y director Ryan Gosling, quien previamente había dirigido Mi Pobre Angelito 3, Jamás Besada y Big Mama's House. El ahora director de DC Studios, James Gunn, fue contratado para escribir el guión, lo cual le resulta interesante porque en ese momento aún no era el James Gunn de Guardianes de la Galaxia o Superman, sino más bien era un director que estaba iniciando ahí con Romeo y Julieta y The Specials. Pero se dice que el guión inicial de Gunn era una parodia con clasificación R de Scooby-Doo, más enfocada en burlarse del material original. El guión era más atrevido, más subido de tono, e incluía chistes con marihuana. ¡Jala, jala, jala! ¡Ay, qué buen está! Revelando que a Shaggy le gustaba fumar del pasto verde. Pero además, se exploraba el tema sexual de Misterio a la Orden, incluyendo una escena en la que Daphne y Vilma se besaban. Y de hecho se dice que esta escena sí fue filmada, pero finalmente fue eliminada. Así que como ven, este guión inicial era considerablemente más oscuro que la película final, por lo que tuvo que suavizarse para hacerla más apta para toda la familia. Incluso en las etapas finales de edición, la película seguía siendo suavizada, y James Gunn reveló en una publicación en Facebook en 2017 que se utilizó CGI para cubrir el escote de varios personajes femeninos. El elenco de Scooby-Doo. El elenco de Scooby-Doo está liderado por Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr., quienes previamente aparecieron en Sé lo que hicieron el verano pasado, además de Matthew Lillard, quien interpretó a uno de los asesinos en Scream. Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. siempre fueron la primera opción para Daphne y Fred, ya que eran pareja en la vida real, y se pensó que contratar a una pareja real añadiría química a los personajes. Finalmente ambos se casaron poco después del rodaje y siguen juntos hasta hoy en día. Para Shaggy, tras la salida de Mike Myers, supuestamente Jim Carrey estuvo considerado para el papel, pero no se concretó porque en ese entonces Jim no aceptaba hacer secuelas, y el contrato incluía varias secuelas, y si esta primera tenía éxito. Según Wikipedia, Lacha Munro audicionó también para el papel, pero no lo obtuvo, por lo que el rol finalmente fue para Lillard, convirtiéndose en un papel que definiría su carrera, y posteriormente también le daría voz a Shaggy en otras producciones animadas. El resto del elenco incluye a Linda Cardellini como Vilma, y que más recientemente la vimos como la esposa de Ojo de Halcón en el universo Marvel. Ahora bien, Scooby-Doo fue interpretado por un doble australiano llamado Neil Fanning, quien inicialmente solo daba la voz en el set como referencia, pero lo hizo tan bien que terminó quedándose con el papel. Por otra parte, Rowan Atkinson, el Mr. Bean, interpretó al villano principal, y la actriz australiana Isla Fisher interpretó a Mary Jane, un nuevo interés amoroso de Shaggy, siendo este su primer gran papel en Hollywood. Scooby-Doo, ¿dónde fuiste filmada tú? La película de Scooby-Doo fue filmada completamente en Australia, específicamente en el estado de Queensland, en la Costa Dorada, ya que la producción pudo utilizar las instalaciones de los estudios de la Warner Brothers Roadshow, así como las locaciones naturales que podían servir como doble de la isla Horripilandia. Curiosamente, Scooby-Doo estaba siendo filmada en Roadshow Studios al mismo tiempo que otra producción de la Warner Brothers, llamada El Barco Fantasma, la cual también tiene algo de terror. Bueno, es una película más de clasificación R, pero bueno, es una curiosidad que quería comentárselas. Y bueno, Scooby-Doo fue filmada en la época en la que Hollywood se dio cuenta que filmar en Australia era mucho más barato. En los primeros días de Roadshow Studios, estos se utilizaban principalmente para producciones de bajo perfil, como la película La Fortaleza, pero desde la película de Scooby-Doo, varias grandes producciones han filmado en Roadshow Studios, incluyendo películas de Marvel y DC, y también varias películas de Godzilla. Hablemos sobre el villano. El aspecto más controversial de la película de Scooby-Doo fue la revelación de que Scrappy-Doo era en realidad el villano. Scrappy-Doo era el sobrino de Scooby-Doo, y era un cachorro que fue presentado en la serie original allá por el 79. Scrappy fue convertido en villano en la película de 2002, simplemente porque Ryan Gosling y James Gunn odiaban al personaje. De hecho, cuando ambos estaban generando ideas para un final con un giro inesperado, se les ocurrió hacer que Scrappy fuera el villano.
y según Gosnell, Scrappy arruinó la caricatura, y tan pronto como apareció en la serie, ellos dejaron de verla. De hecho, muchos episodios con Scrappy son los que menos me gustan, no por el perrito, porque tiene una, no sé, como testosterona alta, sino que a veces el personaje opacaba a toda la pandilla. Gosnell también admitió que parece que la mayoría de las personas también odian a Scrappy, y estaban de acuerdo con que este terminara siendo el villano un tanto improbable, pero también me reconoce que hubo audiencias más jóvenes que tuvieron dificultades con este giro argumental porque no conocían del todo a Scrappy-Doo. ¡Me hubiera salido con la mía de no haber sido por ustedes, hijos de...! El cameo improbable. Al inicio de la película hay un cameo de Pamela Anderson. Esto fue un guiño a la caricatura original, que a menudo tenía estrellas invitadas bastante famosas apareciendo en episodios, con figuras como Sonny y Cher, Don Adams, Dick Van Dyke, Los Tres Chiflados e incluso Batman y Robin. Raja Gosnell y James Gunn pensaron que la celebridad menos probable en aparecer en una película de Scooby-Doo sería Pamela Anderson. Ella aceptó y voló hasta Australia solamente para filmar ese pequeño cameo. Otros rostros conocidos, o más bien voces conocidas en su versión original, son el músico Shaggy, quien no tiene relación con el personaje de Shaggy en sí, y que además grabó una versión actualizada del tema de Scooby-Doo, exclusivamente para la película. La canción se llamaba Shaggy Where Are You, lo cual es interesante porque en ese momento la canción Scooby-Doo asociada con la película tuvo una nueva versión pop punk hecha por una banda llamada MXPX. Pero bueno, la versión de Shaggy de la canción de Scooby-Doo fue utilizada en una introducción alternativa que fue eliminada, la cual incluía personajes en su formato original animado como un guiño a la serie original. Sin embargo, esta secuencia fue eliminada porque se consideró que simplemente retrasaba un tanto la acción, razón por la cual en el corte cinematográfico de la película, esta empieza directamente con el boom de lo que está pasando: las censuras religiosas. En la película vemos que los personajes tienen lo que se llama protoplasmas saliendo de sus cuerpos, que es una especie de fuerza vital azul, y básicamente se supone que son almas. Sin embargo, en el corte original de la película, los protoplasmas eran referidos directamente como almas, pero durante las proyecciones de prueba, varias personas se sintieron ofendidas por el uso de la palabra alma, esto por razones religiosas. En un artículo de E! el director Raja Gosnell dijo que cuando estaban filmando la película, nadie pensó dos veces en usar la palabra alma. Desde el punto de vista de la producción, el villano era un demonio que succionaba almas de las personas, así que era así de simple. Pero cuando las proyecciones de prueba comenzaron a recibir una fuerte visión crítica, junto con rechazos de grupos religiosos, Gosnell se sorprendió ya que la película no estaba pensada para ir por ese lado. Supongo que lo que quiso decir es que simplemente se trataba de una película de fantasía divertida. Para solucionar esta situación, la producción revisó toda la película y realizó un corte cada vez que se usaba la palabra alma, así como cualquier referencia a almas, y las reemplazaron por la palabra protoplasma. Esto puede sonar bastante raro, pero es exactamente lo que ocurrió 2 años después, cuando se estrenó Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y recuerdo que mucha gente se ofendió porque aparecían los dementores, criaturas que succionaban almas de las personas. Pero no todo fue censura. También salió un videojuego basado en la película, que fue puesto a la venta para Game Boy Advance, un poco antes de que saliera a la venta la película original, y se juega el juego en un punto de vista de tercera persona, y el juego tiene múltiples juegos de rompecabezas y minijuegos. Lamentablemente, esta adaptación recibió críticas negativas y no vendió mucho. No obstante, el juego que tuvo más éxito fue Scooby-Doo Noche de 100 Miedos, donde teníamos un avance de la película como un bonus especial. Estreno y recaudación. Para emocionar al público de Scooby-Doo, los trailers de la película se proyectaron junto a las funciones de Harry Potter y la Piedra Filosofal, además de la Era de Hielo y Showtime. Pero cuando Scooby-Doo se estrenó en junio de 2002, si bien fue bastante exitosa, recaudando casi $276 millones con un presupuesto suave de 84 millones, se convirtió en el mayor estreno de fin de semana de junio, arrebatándole el puesto a Austin Powers 2. Así que, sin duda, finalmente hacer una película de Scooby-Doo en acción real valió la pena financieramente, ya que fue un gran éxito por ese lado. Sin embargo, recibió críticas negativas. Y de hecho, una reseña de la revista Rolling Stone dijo que literalmente la película de Scooby-Doo es una caca. Además de eso, la película
fue nominada a 2 premios Razzie. Y la verdad tengo que admitirlo que cuando vi la película por primera vez no me entusiasmó demasiado. Extrañaba la fórmula más simple y la pandilla resolviendo misterios en castillos viejos y siendo aterrorizados por un fantasma que al final resultaba ser un delincuente con algún tipo de plan malvado. Y también me pareció que el estilo de la película era muy de la onda de Disney Channel o Nickelodeon, y de paso los dos juntos. Y es que también hay que reconocer que la película estaba hecha para los niños más pequeños de esa época. Y claro, con el tiempo y el tema de la nostalgia, Scooby-Doo ha quedado como un buen recuerdo del año 2002, porque marcó un antes y un después en la franquicia, y hasta el día de hoy como que sigue viva. Claro, no tan popular como en sus mejores momentos, pero sí, digamos que está por ahí. Si tú viste la película, pues deja tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y bueno, eso sería todo por hoy. Mi nombre es Chris, este canal se llama Chris Reviews y nos vemos en el siguiente video. Adiós.